juntos por la noche, las voces vivas del recuerdo. Y aquí estamos en nuestra mesa y recibiendo, no voy a perder tiempo en explicar mucho porque quiero sacarle todo el jugo que podamos, al señor Julio Bofano, escritor de este libro que estamos presentando, Conocerme me hizo libre. Ya estoy aprendiendo, no tengo que perder para allá. Muchas gracias por venir y regalarnos estos minutos y regalarnos todo este libro. Fito, un placer estar contigo. No, un gusto enorme, 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 enorme. Se publicita obviamente que un libro con lo que más puede atraer a la gente a leerlo, y quieras que no, aunque no, el morbo de la gente es brutal. Y cuando vos hablás de que tuviste relaciones sexuales con curas, con novios, la gente... Y yo lo empecé a leer con ese morbo, a ver qué es lo que cuenta. Te engancha el libro. El libro no es cronológicamente correcto, me refiero a que va y viene. De repente lo de tu infancia no está en el primer capítulo. Como la vida. Exactamente. Y ahí vas conociendo a este hombre, que creo que lo más importante de este libro es el proceso que haces, el proceso de liberación que haces, de conocerte, de liberarte, y el consejo que le das a un montón de gente. Bueno, pero gracias por venir primero que nada. ¿Por qué este libro? Precisamente ese proceso hace que cuente cosas que pueden ser como más escandalosas. Ahí está, que esa no me salía esa palabra. ¿No? Que hagan titulares, Exacto. ¿no? ¿Por qué? Porque en la búsqueda de mí mismo tengo que contar, elegí contar mis intimidades, mis incoherencias, lo que fue el proceso de mis pensamientos, lo que iba sintiendo, Exacto. Los encuentros y desencuentros con mi conciencia, hasta llegar a decir, esto no es lo que yo quiero para mi vida, y colgar los hábitos, dejar de ser cura y salir de ese armario y de tantos otros armarios. Entonces, por eso es necesario, esto no es para escrachar gente. No, para nada. ¿No? Fue necesario porque la vida está lleno de grises, y yo elegí contarlos porque necesitaba que se entendiera lo que me fue pasando a mí desde la niñez hasta la actualidad. Para conocer ese proceso, está perfecto porque ubicás en el contexto. Es más, si no me equivoco, hay un momento en que decís también, bueno, pero seguiría hablando, pero esto no tiene nada que ver con lo que quiero contar, no sé qué. Pero uno también tiene ganas de seguir con esos cuentos, así que espero que escribas más libros. Más allá de esto. Pero bueno, contanos, vamos a hacerlo cronológico acá, sí. ¿Cuándo fue que diste ese paso para ser sacerdote? Que dijiste, clic, voy a ser sacerdote, porque probó incluso en ¿cómo se llaman? Congregaciones distintas. Sí. En distintas congregaciones, hasta que encontró la que más pensó que era como para él. Bueno, digamos que desde la época de la juventud en Paysandú, a fines de la dictadura militar, que la Iglesia Católica jugó un papel muy importante en Uruguay, a diferencia de otros países. La Iglesia Católica en Uruguay fue un espacio abierto para que pudiéramos hablar. El único lugar donde podías estar siendo Exactamente. Joven. Y entonces ahí, en la pastoral juvenil, prácticamente en el 83, ¿no? Y cuando se empezaba a sentir que la dictadura iba a terminar, pero no terminó, porque después vino lo de Roslis, que a mí me marcó mucho. Yo siempre fui muy curioso, me invitaron unos amigos y me pareció interesante, vamos a ver qué es esto, y descubrí a un Jesús que tenía que ver con cosas que yo sentía, un Jesús que se la jugaba por las personas con los derechos más vulnerados. Comprometido, humano. Comprometido, la opción por los pobres, lo que era la teología de la liberación, que ahora prácticamente ha sido aniquilada por la estructura Iglesia Católica. Yo hablo de varias iglesias católicas, sí, porque quiero rescatar siempre la cantidad de gente maravillosa que hay y que hace cosas muy buenas, y de las otras iglesias también. Entonces, en un determinado momento me empezaron a decir, che, ¿nunca pensaste en hacerte cura? Y lo empecé a pensar y empecé a recorrer distintas congregaciones, el clero diocesano. Es difícil un poco entender la organización o la institución. Porque uno puede ser de un sector o puede ser un cura libre. Sí, diocesano, claro. Es difícil entender una institución que tiene como una cantidad de sucursales. Si tuviera que explicarlo desde el punto de vista de la comunicación organizacional, que es mi ámbito, llevaría como varias clases, ¿no? Y entonces para la gente es difícil, pero incluso para los que... Bueno, finalmente me empecé a ser seminarista, que es donde estudiás para ser cura. ¿Cuántos años estudias?
vos para ser cura necesitas 2 años de filosofía y 4 años de teología. O sea que es mínimo 6. Después depende de las congregaciones. Por ejemplo, cuando yo me pasé del seminario diocesano a los jesuitas, hay otro tipo de formación. Empezás el noviciado, si bien se había estudiado filosofía y estaba en la teología, después terminé la carrera de comunicación, que es algo que siempre le voy a agradecer a la Compañía de Jesús por haberme propuesto esto, que era mi vocación de profesional, que yo ya había estudiado, bueno, y después en un determinado momento me proponen ir a estudiar a Roma, teología, que es la última parte, y bueno, y Roma fue un antes y después. Roma es mi casa, pero Roma me abrió a un mundo lleno de posibilidades, a un mundo para descubrir muchas cosas de mí mismo que estaban ocultas. Siempre actuaste como pensabas que era la forma correcta de actuar y no te dejaste llevar por las costumbres que se usaban en los ámbitos que te manejabas. Porque me refiero también a los informes sobre los compañeros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo intenté, por lo menos. Ahí está. Pero, ¿llegaron a negarte la ordenación? Sí. Llegaron a ordenarme la ordenación por esos informes que se hacen, porque algunos compañeros, en el capítulo amigos, exacto, bien dijiste comillas, algunos compañeros que eran mis amigos, mis hermanos, que hacían lo mismo que yo y peor, para ocultar su propia homosexualidad, me acusaron a mí de tener una vida perversa. O sea, que pongan la atención en aquel para que a mí no me miren. Y eso se usa mucho, eso se hace. Y bueno, ahí lo cuento. Y lo cuento también porque es importante. Como sociedad tendemos a negar las hipocresías, ¿no? Tendemos a negar la cantidad de cosas que pasan y se la agarran con el mensajero a veces, ¿no? Exacto. Y se enojan conmigo. Entonces yo digo, bueno, vamos a juntarnos. Transformen ese enojo en energía. ¿Sabes la cantidad de mensajes que tengo yo de víctimas? Claro. De abusos sexuales? Con eso no se negocia. En eso tenemos que trabajar. Bueno, en eso no se negocia, pero la iglesia sí negocia con eso. La iglesia católica. Sí, y otras iglesias y otras instituciones. Vean, ahora estaba leyendo lo que pasó en el Comité Olímpico, todas las denuncias que hubo, la investigación del FBI, cómo ocultó cosas, cómo minimizaba a las víctimas. Exacto. Es decir, lo que hace la sociedad en general es negar, y negar no es sano. Entonces, uno de mis propósitos de este libro es que, bueno, vamos a discutir sobre esto. ¿Ah? Dejemos un poquito de lado el escándalo de si nos acostamos o no nos acostamos. ¿Ah? Entre adultos no es el problema. El problema es que estoy hablando de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y tengo hoy una lista de 172 personas que me cuentan, que nunca se lo habían contado, que me agradecen, que me dicen, sos nuestra voz, quiero hablar contigo porque no confío en nadie. Bueno, y eso es una gran responsabilidad para mí. Entonces está cumpliendo uno de sus Totalmente, objetivos. ya cumplí con lo que quería, pero no me esperaba toda esta repercusión y solo no puedo. Entonces por eso les digo a las personas de buena voluntad, a la gente buena, a los curas que me dicen, acordate que estamos los buenos también. Claro. Sí que me acuerdo. En todos lados, pero vamos a juntarnos, no neguemos. Porque negar cualquier cosa, negar un dolor, negar una situación de abuso que te condiciona para toda la vida, claro, yo digo que es como un animal salvaje. Además lo negás, pero existe. Exacto. Y como sociedad no nos gusta eso, ¿no? Tendemos a ocultarlo, a minimizarlo. Y si queremos saber, sabemos. Y no estoy hablando solo de la Iglesia Católica. No, de todos. Bueno, el libro marca, un montón de contradicciones en todos los capítulos de la realidad que vivías y la realidad que uno se imagina de fuera. ¿Me explico? Porque el discurso que tiene la iglesia es uno y la realidad de repente en su actuar es otro. Hay, por ejemplo, Internos, un grupo de curas y religiosos gay. Sí. Bueno, ni yo y cualquier otro cristiano de indio de pueblo jamás nos hubiéramos imaginado que eso existiera. Y hay pastoral de la diversidad en muchísimos lugares, no en Uruguay. ¿No? ¿Por qué no hay en Uruguay? ¿Por qué tantas veces me han invitado
laicos y laicas hacer algo sobre la diversidad y no lo hacemos? ¿Por qué cuesta tanto ese tema? ¿Por qué cuesta aceptar que Dios te hizo así? Que no es que un día te levantaste... Bueno, si uno se guía por el comportamiento general que se plantea en este libro, está clarísimo, ¿por qué no? Claro, exacto. Pero entonces, cuestionémonos. Exacto. ¿Cómo se producen los cambios? Los cambios se producen cuando yo empiezo a decir, a mí esto no me gusta. Sí. Salimos a la calle, vamos a armar una revolución, vamos a hablar, no sé. Los cambios en cualquier organización se producen así. Uno es el cambio. Y empecemos. Tenés que empezar por vos mismo, ¿no? Hay algo que llama mucho la atención. Yo también soy de formación católica, también en esa época estaba dentro de la pastoral, del Grupo de Acción Social, también fundador de la CEP, digo, muchas cosas similares, pero igual, y por más que supiera un montón de cosas, porque he trabajado con todos los grupos de diversidad que existen, llama mucho la atención cómo tan, no suelto del cuerpo en el sentido de que como que no te importa, sino tan convencido y tan de que es realidad, plantear que la minoría heterosexual del clero eran los más gay friendly y la gran mayoría son los homosexuales y son homofóbicos. Yo también raro. investigué mucho para esto, ¿no? Además de lo que a mí me costó personalmente volver a tener pesadillas, volver a hacer terapia. Pero yo investigué y hay investigaciones muy importantes. No me crean a mí si no quieren, investiguen. Sodoma, el libro del periodista Martel, que le llevó muchísimos años, que ese sí da nombres. Es un libro así enorme. Por eso no lo leí. Pero da datos, hay investigaciones en todo el mundo, hay películas. Es decir, si queremos saber, sabemos. Lo que pasa es que no queremos saber. Y eso nos lo debemos como sociedad, nos lo debemos como Estado de Derecho, porque yo en primer lugar soy un militante de los derechos humanos y el enfoque de los derechos humanos está ahí. Y sobre todo de las personas con los derechos más vulnerados, como son los niños, las niñas y adolescentes, que porque no votan no se le da tanta importancia, entre otras cosas. Entre otras. Pero a uno le llama la atención, porque hay cosas que uno se puede imaginar o puede suponer, pero cuando contás anécdotas de dineros, de prostitución masculina, de departamentos, de autos, de luz. Y uno no se puede imaginar que eso pueda ocurrir. ¿Me explico? El discurso es tan distinto que uno no se puede imaginar, hay un cardenal con un auto a 0 kilómetros, un apartamento y teniendo una orgía en la casa. ¿Qué? ¿Me explico? Sí. A mí no me pueden... nos cuesta que eso nos Pero pueda. Vos por lo menos no hablás solo de la orgía, hablás también del auto y del dinero. Porque ¿por qué escandaliza solo la parte del sexual y no el resto, no? Y la cantidad y los miles de millones de dólares que esto le está costando a la Iglesia Católica. Explícanos. A partir de las denuncias, a partir de la investigación periodística, que es fundamental en esto, porque el periodismo está del lado de los gobernados y no de los gobernantes, y el periodismo hace investigación. A partir de la investigación en Boston se destapó lo del abuso muchísimo, aunque ahora aunque la tendencia siempre es volver a taparlo o hacerlo pasar con excepciones, y le ha costado y le está costando miles de millones de dólares. Paga a las víctimas. Porque tienen que, por ejemplo, el cura de Minas que vamos a meter preso, si Dios quiere, también se pide un resarcimiento económico. Y esto no le cambia nada a las héroes y heroínas que se animaron a denunciar. Sí, no les cambia la Pero vida. sí a la iglesia sí le importa el dinero. Entonces, vos que decís, también estamos los buenos y las buenas. ¿De qué lado querés estar? ¿Del lado de la iglesia que le importa el dinero o del lado de Jesucristo que estaría militando por esos derechos? Que estaría... ¿Por qué lo asesinaron a Cristo? Porque cuestionó el poder, porque era un revolucionario. Absolutamente. Entonces, vamos a juntarnos, vamos a hacer los cambios. Y el tema del dinero que se tiende a ocultar y que está después en mi libro Resistan, pasen los primeros capítulos. No, sí, se pasan perfectamente. Sí. El tema del dinero es muy importante y arreglan. ¿Sabes cuántas de las cantidades de víctimas que tengo, no solo de la Iglesia Católica, me cuentan con nombre, apellido, fecha, lo que hizo la congregación X, lo que hizo la congregación Y, lo que hizo el obispo Z, arreglando con plata, amenazando además, minimizando,
como la investigación del FBI. O sea, estamos hablando acá de cosas muy importantes. Y el Jesucristo en el que yo creo, sin lugar a dudas que estaría de este lado. Absolutamente. Pero nos llama la atención todo, no solo el sexo, todo, la riqueza, el manejo de subir en el poder dentro de la iglesia que tenga que ver con relaciones sexuales. Es como un mundo que uno no se puede imaginar hasta que no lee este libro. Si viste House of Cards, sí, pasa lo mismo. Claro. ¿No? Pasa en la política, pero el tema es que nos hacen creer que los poderosos ganan. Mirá lo que le pasa a Cavani ahora, ¿no? Se creen que pueden comprar al mejor jugador y tenérselo para que no lo tenga otro. Pero los poderosos no ganan, ¿no? ¿Por qué estas cosas son noticias? Porque la mayoría de las personas son buenas y las buenas noticias no salen en los medios. Entonces vamos a juntarnos, repito eso, ¿no? Tengo muchísimos apoyos, bueno, muchísimas personas que me dicen psicólogos, abogados. Bien. Bueno, vine con mis 2 abogadas acá. Sí, cuando yo me enteré de eso me asusté, porque dije, ¿qué le voy a preguntar? Hay otra cosa que también, porque lo mencionás, capaz que después más adelante lo explicás de lo que yo leí, pero en un momento hablás de cómo celebraban las misas, ¿no? De que incluso en algunos lugares, creo que fue en Roma, que te decían una misa común y corriente, normal, digo, no te mandan ninguna. Entonces a mí se me fue la cabeza al carajo, dije, ¿qué es lo que hacías en la homilía, en la misa, y que era distinto? ¿Hasta cuándo se puede innovar? Yo estoy acostumbrado a la misa del cura, termina la lectura, comenta, habla, amén, y chau, se van. Bueno, yo las preparaba mucho, soy comunicador. Eso, ¿no? Decía, las preparaba. Sí. Primero, la liturgia, que son los rituales, sí, es muy rica. Lo que pasa es que los curas siempre hacen lo mismo, por comodidad, por ignorancia. Y después, la cuestión es la prédica, la homilía. O sea, como comunicador tenés que decir, bueno, ¿qué le quiero decir a mi público, ¿no? ¿Qué le quiero comunicar? Y yo siempre estaba ahí en el límite, ¿no? Lo que empezó a generar más problemas fue mi estilo como confesor, digamos, ¿no? Bueno, sí, que también bueno, porque ahí hay otra cosa que uno tampoco se imagina en la iglesia. Te controlaban, te perseguían, te mandaban gente a confesarse para ver qué era lo que les decías. Claro, porque así como raro. Así como yo ayudé a muchas personas, hay personas que también se escandalizaban y empezaban a decir, este cura, porque yo confesaba además en la iglesia más importante de Roma, ¿no? Claro. Donde iba hasta el presidente de la República. Este cura, le dije que era gay y me dijo que no había ningún problema. Yo no decía que no había ningún problema, yo le decía, ¿y cuál es el pecado? Es verdad. Yo les hacía la pregunta para que pensaran, porque en general, en muchas de las iglesias, las personas no crecen desde el punto de vista de la conciencia espiritual. Eso. Y eso te lo tienen para mantener el poder. Son grandes profesionales, supongamos, eso, ¿no? Adultos, pero que se confiesan como niños. Padre, dije algunas malas palabras. Eso no puedo creer. Pero eso pasaba en Italia, aquí. Claro, yo no me confieso más, pero me confesaría como niño así diciendo, dije malas palabras. Claro, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no te ayudan a crecer en la fe. No te ayudan a crecer en lo que es el discernimiento espiritual o en las distintas corrientes teológicas. Entonces, uno se imagina que un adulto va a confesar otro tipo de cosas. Si vos venís a confesarte y me decís, soy homosexual, yo te pregunto, ¿y por qué es un pecado? O, soy infiel, ¿no? ¿Y por qué es un pecado? Yo hacía eso para ayudar a reflexionar. Mi rol no era emitir juicios de opinión, era porque la confesión es reconciliación, en realidad. Y es que vos te reconcilies con vos mismo. Si el pecado es hacerte mal a vos o a otra persona. Entonces ahí dijeron, no, vamos a controlarlo, Entonces me mandaban algunos compañeros a confesarse, que yo sabía que era para controlarme, pero bueno, yo ya era cura, Dios me había elegido. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a aceptar que Dios se equivocó? Pero es brutal. Es brutal. Un cura con pareja, por ejemplo, también. Yo no me podría imaginar, al menos acá no lo he visto. Entonces, sorprende cuando contás esas cosas que además lo decís con mucha naturalidad. Ay, claro, sí. Porque, yo entiendo que sorprenda. Claro, porque vos estás acostumbrado. Pero es muchísimo. Son muchísimos. Es más difícil tener pareja. O sea, en realidad, cuando hicieron esos informes negativos sobre mí, era porque pensaban que yo tenía una pareja estable. El pecado era eso, no si tenías relaciones. No, era tener una pareja. Claro. El pecado. Entonces,
una de esas personas que tenía todos los días un encuentro con uno distinto, una etapa de la vida que yo también viví, ¿no? Y que después no quise para mí, porque en definitiva yo dije, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero tener una doble vida, yo quiero tener una vida tranquila con una pareja que no tenga que ocultar y con gatos, que es lo que tengo. ¿Ya? Entonces, sí hay muchísimo. Los heterosexuales salen porque por muchas cosas, pero fundamentalmente porque llega un momento que la mujer te dice, bueno, elegí. ¿Tá? En la vida homosexual, y sobre todo si vas saltando de un lado a otro, es más fácil. Y sobre todo es más fácil adentro, donde está lleno de curas religiosos homosexuales. ¿Tá? Los de la parroquia. Los de la parroquia, exactamente, los que cantan en el coro, o sea, tienen muchas terminologías. No quiere decir que son todos, no quiere decir que todos tengan relaciones, pero eso no es lo que importa, mientras sea entre adultos, por supuesto, ¿no? Lo que importa acá es la hipocresía, lo que importa es que te digan, como me dijo a mí un superior, no importa con quién te acuestes, lo importante es que no se sepa. No, entonces, ¿por qué lo cuento? ¿Para escrachar? No, para ir diciendo qué era lo que me iba pasando a mí. Pero es durísimo que te digan eso. Porque es como asumir que, bueno, no, lo importante es ser hipócrita. Entonces, ¿pero cómo? Está mal ser... Claro, por ese concepto de imagen, de mantener la imagen institucional, que es erróneo además desde el punto de vista técnico, porque la imagen es la percepción de la gente. También les voy a aclarar que todo esto lo cuenta y con mucho respeto también, porque además creo que tu religiosidad, tu creencia sigue intacta. Sí, el Jesús ese en el que yo creí, lo recuperé gracias a estas luchas también. Bien. Porque además yo cuento que me fui un día, como digo, voy a comprar cigarrillo y dejé de ser cura, en el sentido de que yo no hice los trámites para dejar de ser cura. Claro, porque después cuando volviste podías seguir... Sí, es más, ahora podría volver si quisiera y si un obispo me aceptara. Cruz diablo, ¿no? Pero lo que yo quise comunicar era que tenía una crisis con la institución, no con mi vocación, no con mi fe. Ahí va. Y bueno, y por eso hice, es más, hay una tesis doctoral de Derecho Canónico sobre mi caso, porque se llama cura vago, ¿no? El cura vago es el que no tiene jurisdicción. Mirá. Y entonces yo seguí, es más, cuando bauticé a mi sobrina, que está acá la foto, yo ya estaba con mi pareja, ya había dejado la compañía, y vine acá y un obispo me autorizó y la bauticé. Y entonces, en todo ese proceso de búsquedas, terapias, muchas terapias, habrás leído, porque esto... Y muchos abusos, porque no fue solo un abuso de adolescente, de niño, también de adolescente hubo. Y también de mucho más niños, ¿no? Creo, ¿no? Sí, pero claro, la cuestión de ese abuso, que yo tenía 13 años, es que yo no lo viví como un abuso. Claro, pero de última... Eso es parte del problema. Claro, es un abuso. Lo que más me costó a mí de este libro es contar que yo fui víctima de abuso sexual y que soy un sobreviviente. Pero, ¿por qué lo hice? Porque digo, bueno, esto puede ayudar a algunas personas. Y está ayudando. Que también les voy a contar la historia, porque él vuelve a buscar a ese abusador. No les voy a contar el final para que lo lean. Y él vuelve, y cuando empezás a contar todo eso, yo me volvía loco, ver para llegar al momento que lo encontrar, está muy bueno. Pará, porque te quiero preguntar muchas cosas. Hay momentos en que hablas de, no solo en Italia, en otros países también y otras ciudades, en California también, hablas de los ambientes, de donde vas, un sauna, un cine, un restaurante, lo que fuera. ¿Te gustó eso, Todo me encantó. Pero hay una cosa que decís varias veces, como que se reconocía, que te dabas cuenta quién era cura. Sí. Pero estaban de particular. ¿Y por qué te daban? Y con una toallita acá nada más, ¿no? ¿Y por qué se nota quién es? Y se nota por las actitudes, por el modo de hablar, por el miedo, por un montón de aspectos que, bueno, después de mucho entrenamiento vas logrando identificar, y porque yo también trataba de que no se notara en mí. Claro. ¿No? Porque a mí me daba vergüenza conmigo mismo eso. Y no me acuerdo si lo contás, pero la primera vez que te encontraste en un lugar así con o un compañero o un sacerdote, ¿cuál fue? ¿Te acordás? ¿La primera? No sé por supuesto que me acuerdo, porque nos encontramos en un sauna donde vos estás recorriendo, estás con una toallita, podés estar desnudo también, y nos saludamos como si estuviéramos en el patio del colegio.
Es verdad, sí. Y fue así. Y después no pasaba nada, como si nada. Como si no te hubieras visto, no te hubieras cruzado en ningún lugar. Salvo en alguna excepción que después conversamos. Pero bueno, no aumentaba el vínculo de amistad, en general no. ¿No? En general no. Entre los propios. En general se oculta, salvo la militancia. Claro. Porque yo me convertí en un militante, no solo por el grupo Internos de curas gay. No, afuera. Sino también en la pastoral de la diversidad, en los grupos cristianos, en esa época homosexuales y lesbianas. Ahora le decimos LGTBI porque hemos incluido mucho más. Pero entonces sí, empezábamos a militar. Pero incluso en mis idas y mis encuentros en el Vaticano, desde el punto de vista sexual, después quedaba... Yo nunca se lo conté a nadie, porque a mí me daba vergüenza conmigo mismo. Y por eso lo cuento, porque tienen que entender el proceso. Yo no estoy juzgando a las personas que hacen lo que hacen, salvo con los niños, las niñas y adolescentes. Eso yo también juzgo. No solo los juzgo, sino que los tenemos que denunciar. Estoy contando lo que a mí me pasó, y lo que yo viví, y lo que yo iba sintiendo. Es brillante, yo quiero que lo lean, que lo compren y lo lean. ¿Ya está en librería común o cómo se compra? Sí, se agotó la primera edición. Ya, obvio. El miércoles sale para todo el país la segunda. Bien. El martes es la presentación oficial, o sea, no hicimos siquiera la presentación oficial. Pero también ya va para otro país, ¿o no? ¿O me entendí mal? No, me están llamando de varios países, me están llamando para que apoye, me están llamando para que dé conferencias, o sea, es increíble esto. Pero el martes es la presentación oficial a las 19 horas. ¿Dónde? En FUCAP, pero pueden seguirlo por las redes de Planeta, porque el aforo es limitado y se agotó inmediatamente. Y Planeta chicos. Y tenemos una presentación a mi estilo, porque viste que hay mucha música acá. La música, yo descubrí escribiendo este libro, que la música fue muy importante para sanar mi alma. Entonces va a estar Alejandro Balvis en vivo, va a estar Raúl Castro. Hay una que la pusiste en inglés, pero que después aclarás qué tema es, porque yo no sé en jaraco. El Soy lo que soy. Sí, claro, pero después... Porque la versión... Nosotros conocimos la de Sandra Mianovich. Claro. Pero la original es en inglés. La original es en inglés, de Gloria Gaynor. Entonces, y nosotros la cantábamos en italiano con los curas... desfilando con los curas gay en el 2000 en Roma en la marcha mundial. Pero es una locura, ¿no? Para acá en Uruguay, imaginarnos que en una marcha gay hubiera un grupo de curas, es como impensable acá. Sí, es impensable. Por eso yo me acuerdo acá que yo ya estaba estudiando para cura, me acuerdo de las primeras movilizaciones y reivindico ahí a Fernando Fontana, a Diana Mines, a Gloria, que se nos fue, que hace poquito hubiese cumplido 78 años. Yo lo miraba de la vereda de enfrente, porque no podía exponerme, porque tenía miedo. Claro. Porque si a vos, suponete, ¿por qué los curas no trabajan con esto? Si se supone que los curas trabajan con las personas que tienen los derechos más vulnerados y la población LGTBIQ... son de los más vulnerados. Sí, ¿por qué no trabajan con esto? ¿Por qué sí trabajan en un barrio? ¿Por qué trabajan con la colectividad negra? Con las trabajadoras sexuales. Porque ¿quién va a trabajar con esto? Porque tenés que tener la mente muy abierta. Y si sos gay, van a pensar que sos gay. El escándalo que se armó en mi ordenación, solo porque yo agradecí a los grupos de gay y de lesbianas que había acompañado en Roma. Entonces, hay mucho camino por andar. Bueno, es más, también cuando venís a Uruguay, no me acuerdo en qué momento, lo sorprendió a todos porque se suponía que ellos pensaban que tú tenías pareja y que no te ibas a separar de tu pareja por un año. Claro, cuando yo pedí Cuando yo pedí para dejar la compañía de Jesús, yo estaba en Barcelona y cuento eso, y lo cuento porque es importante entender el contexto y lo que a mí me iba pasando. El provincial me dijo que se sorprendió, ¿no? Porque yo pasé de ser de los mejores, de los más preparados, a no estar preparado cuando me negaron la ordenación, y después de eso a volver a los controles sobre mí. Bien, entonces me propuso, ¿por qué no te venís un año para Uruguay? Trabajás como cura en Uruguay y después decidí. Y yo dije, sí, ¿por qué no? Me parece una buena idea. Y eso lo sorprendió. Porque pensaban, tiene una pareja, porque era lo que le decían, porque ellos creen que saben todo, pero no saben todo. Claro. Y entonces yo me vine ese año a Uruguay, que fue en 2003, y gracias a eso, gracias a la providencia, que es un concepto que utilizamos para decir algo que te regaló una divinidad, en la calle Grecia encontré el amor de mi vida. Qué divino. Y eso también lo cuento. Y entonces yo soy un agradecido, aunque parezca que estoy dando palo,
No. Soy un agradecido de todas estas cosas. Por eso empecé diciendo, este libro cuenta ese viaje que hiciste para conocerte y para liberarte. Eso creo que es lo más importante y es lo que motiva a otros a hacer su camino. Lo otro es todo, como en el teatro se dice, la hojarasca, es todo lo que está alrededor, pero creo que lo más importante es tu viaje. Nos tenemos que ir, detesto esto porque me quedan muchas cosas para hablar, pero así rapidísimo, ¿y cuál fue el día que hiciste el clic y por qué de decir, ya está, dejo los hábitos? Bueno, digamos que antes de, cuando yo estaba en Barcelona y conocí a un chico que me hizo sentir lo que podía ser una vida normal. En pareja, sí. Dije, esto es lo que quiero para mí. Y ahí fue cuando le dije que quería dejar a los compañeros y me invitaron a venir ese año a Uruguay. Vi ese año a Uruguay, yo como cura trabajé mucho en el Cerro, en la Universidad Católica. Hay mucha gente que me quiere también de esa época y a quien le agradezco muchísimo por la... Pero yo tenía claro que terminaba ese año y quería otra cosa para mi vida. Entonces dejé y en el 2004 me vuelvo a Roma, ya haciendo todos los trámites que recién fui, para dejar la compañía también hay todo un proceso, y me fui a Roma a buscar trabajo y ahí cuento también todo lo que me pasó. Es verdad, es interesantísimo. Porque si no, no lo van a leer, claro, si contamos todo no lo van a leer. Igual me queda el tema del dinero, no solamente del manejo absurdo del dinero a determinadas esferas, sino también la importancia del dinero en toda la formación y cómo es, porque uno no se imagina tampoco. Pero también tiene sus beneficios. Te podías ir a viajar, a estudiar a un lugar, podías irte. Sí, claro. ¿Qué es lo que alguna gente me dice? Que viviste la vida de loca, viajaste con... Sí, es claro que sí, también pasó eso. Pero pasaron muchas cosas. Nos tenemos que ir, Julio, muchísimas gracias. Pero denuncien, investiguen, hablen y infórmense la unidad de víctimas de la Fiscalía que asesoran. Y hay un número especial para eso. Perfecto. Gracias, Julio. Está cumpliendo su objetivo. Muchas gracias. Fito, un placer. Nos vamos a una pequeñísima pausa y ya tenemos más día a día para vos. Andá a comprar el libro, pero después del programa.